Durante millones de años, los dinosaurios no solo dominaron la Tierra, la definieron. Estaban en la cima de cada ecosistema, en cada rincón del planeta. No había competencia real. Parecía imposible que algo pudiera destronarlos, pero la historia de la vida no cambia poco a poco, cambia violentamente, y lo que estaba por ocurrir no tenía precedentes. Una catástrofe tan brutal que borraría a los gigantes de la faz de la Tierra y reescribiría completamente las reglas del juego. Y entonces ocurrió lo imposible. Un objeto venido del espacio atravesó el cielo a velocidad hipersónica. El impacto no solo sacudió la Tierra, rompió las reglas de la vida. En cuestión de minutos, el mundo que conocían los dinosaurios empezó a morir. El lugar del impacto, lo que hoy conocemos como cráter de Chicxulub, liberó una nube masiva de polvo y hollín a la atmósfera. El cielo se oscureció. El frío llegó y la luz del sol desapareció. Sin luz no hay plantas. Sin plantas no hay vida. Lo que siguió fue una cadena de extinción imparable. En poco tiempo, cerca del 75% de todas las especies desaparecieron, y los gigantes no fueron la excepción. Un mundo diferente, uno donde la fuerza ya no garantizaba la supervivencia. Ahora, solo aquellos capaces de adaptarse llegarían al otro lado. No era un mundo hecho para los dinosaurios, era un mundo esculpido por la destrucción, y en él los gigantes se empezaron a caer uno tras otro. Su destino se había sellado en el momento en el que el asteroide impactó la Tierra. Morirían en la oscuridad, en el frío y sobre todo de hambre, porque en este nuevo mundo sus cuerpos, antes su mayor ventaja, se había convertido en una sentencia de muerte. La sentencia entró en vigor y fue implacable. Hace 66 millones de años, el mundo que pertenecía a los dinosaurios llegó a su fin. No en un instante, sino en un lento colapso. Mientras los gigantes desaparecían, otros observaban, pequeños, silenciosos, olvidados. Durante millones de años habían vivido a la sombra de los grandes reptiles, pero ahora la sombra había desaparecido y con ella nació una oportunidad de crecer, de ocupar, de dominar. Las aves y los mamíferos, su tamaño, antes insignificante, se convirtió en su salvación, y en este nuevo mundo arrasado dejaron de ser actores secundarios para convertirse en los nuevos protagonistas. Las oportunidades no esperan, y en la historia de la vida tampoco se repiten. Tras la caída de los gigantes, el mundo quedó vacío, y solo había dos opciones: adaptarse o desaparecer. Los mamíferos, y especialmente las aves, no dudaron. Reclamaron lo que la naturaleza había dejado atrás: un planeta herido, pero lleno de posibilidades. El frío extremo eventualmente cedió, y en su lugar surgió un mundo más cálido, más uniforme,
casi sin estaciones. Un auténtico paraíso para los herbívoros. Y donde crecen los herbívoros, los depredadores evolucionan para seguirlos. Fue una carrera silenciosa, una adaptación constante, un equilibrio que se reconstruía desde cero, y aquellos que alguna vez fueron pequeños empezaron a crecer, a ocupar, a dominar, a tomar sin permiso, porque lo que antes era una desventaja se había convertido en la clave de su supervivencia y de su futura dominación. Borrón y cuenta nueva. Nada era igual, ni siquiera la propia era en la que vivía la Tierra. Había comenzado el Paleógeno, un mundo nuevo, nacido de la destrucción. Durante un tiempo, los grandes depredadores desaparecieron. El dominio de los gigantes había terminado y en su lugar solo quedaban criaturas pequeñas, ninguna más grande que una rata. Difícil de imaginar un planeta entero sin grandes cazadores. Pero la naturaleza no tolera el vacío, y lo que desaparece, tarde o temprano, es reemplazado. El crecimiento volvió, lento al inicio, imparable después. En cada rincón del planeta, la vida empezó a tomar caminos distintos. Ya no era un solo mundo. Era una colección de mundos separados por montañas, por océanos, por distancias imposibles. Animales que vivían a kilómetros, pero que jamás se encontrarían. Evolucionando en silencio, siguiendo reglas completamente distintas. Porque ahora, más que nunca, el lugar donde nacías definía en lo que te convertirías. No uno, ni dos mundos, cientos, todos coexistiendo en el mismo planeta, todos compitiendo por escribir la nueva historia de la vida. El frío y la oscuridad que borraron a los dinosaurios no duraron para siempre. Poco a poco, la Tierra volvió a respirar, la luz regresó, el calor volvió a dominar, y el planeta se transformó en algo completamente distinto, una auténtica caldera. El aire era denso, cargado de dióxido de carbono. Las temperaturas eran muy superiores a las actuales y el mundo entero se sentía diferente. No existían polos como los conocemos hoy. No había contrastes extremos. Era en esencia un planeta tropical en toda regla. El hielo casi no tenía lugar en este nuevo mundo y como consecuencia los mares avanzaron. El nivel del agua subió, engullendo enormes extensiones de tierra que hoy están expuestas. Y en esas aguas reinaban depredadores implacables, como Otodus obliquus, un tiburón de gran tamaño que patrullaba los océanos del Paleoceno, siempre al acecho de cualquier presa incauta. Pero mientras los mares se llenaban de vida, en tierra firme algo mucho más importante estaba ocurriendo. El mundo estaba cambiando de dueños. Los mamíferos comenzaban a diversificarse y entre sus muchas transformaciones surgiría algo impensable hasta entonces. Mamíferos que regresarían al mar, dando origen, millones de años después, a criaturas como las ballenas. Pero la verdadera batalla se libraba en tierra. Mamíferos y aves entraban en una carrera silenciosa por ocupar el vacío que habían dejado los dinosaurios.
En Europa y Norteamérica esta lucha era especialmente intensa. Algunos nombres empiezan a destacar. Plesiadapis, pequeño, ágil, parecido a una ardilla, aunque no tenía relación con ellas, y uno de los animales más abundantes de su tiempo. Ophenacodus, una criatura que, curiosamente, ya recordaba a los ungulados actuales, un lejano antepasado de caballos y rinocerontes. Mientras tanto, las aves, que habían tenido una ventaja inicial tras la extinción, comenzaban a perder terreno. Algunas evolucionaban hacia formas completamente inesperadas, como Gastornis, una ave gigantesca incapaz de volar, que parecía carnívora y durante mucho tiempo se creyó que era un depredador feroz, pero la realidad era otra. Era herbívora. Aún así, su tamaño le otorgó un título impresionante: ser el animal terrestre más grande tras la caída de los dinosaurios. Y no todas las aves siguieron ese camino. Litornis, por ejemplo, sí podía volar. Ágil, insectívoro y prueba clara de que las aves ya comenzaban a diversificarse en el hemisferio norte. Pero si había un lugar donde las aves realmente prosperaron, ese lugar estaba en el sur, en Sudamérica. Allí, las aves no solo sobrevivieron, dominaron. La razón: dos factores claves. Primero, encontraron un mundo donde podían ocupar el lugar de los antiguos dinosaurios terópodos. Y segundo, aún más importante, Sudamérica era un continente aislado, rodeado por mares, separado del resto del mundo. Un laboratorio evolutivo donde casi nadie podía entrar a alterar el equilibrio. Durante millones de años, ese aislamiento lo cambió todo, y en ese escenario surgieron auténticos depredadores de pesadilla, las llamadas aves del terror, rápidas, altas, letales. Entre las primeras de las que tenemos registro está Paleopsilopterus itaboraensis, de aproximadamente 1 metro de largo, pero ya con largas patas que definirían a estas cazadoras implacables. Mientras tanto, en otro rincón del sur, ocurría algo igual de sorprendente. Pingüinos, pero no en aguas heladas, sino en mares cálidos. Este era el Nuevo Mundo, un planeta renacido, sin dinosaurios, pero no sin lucha, no sin depredadores y sobre todo, no sin ambición, porque la historia de la vida en la Tierra apenas estaba recuperándose. Todo tiene un límite, ese punto donde lo soportable se vuelve sencillamente imposible de superar. Y ese fue el destino del Paleoceno. Ya habitábamos un planeta húmedo, una caldera de aire pesado y calor constante, pero la estabilidad era un espejismo. La tendencia no se detuvo, explotó. Un cambio drástico expandió la esfera de calor hasta límites que desafiaron la existencia de cada especie sobre la Tierra. Fue el fin de los antiguos y el espacio vacío para los nuevos dueños del mundo justo aquí, en este preciso momento. El infierno se destapó en el Atlántico. Un vulcanismo masivo vomitó dióxido de carbono sobre una atmósfera ya saturada. Pero el golpe de gracia vino de los mares. Las profundidades ya no pudieron contener el metano guardado en sus entrañas y lo liberaron en un suspiro letal. El metano, un gas con un potencial devastador para retener el calor, comenzó a calcinar el clima a niveles aterradores. La vida marina fue la primera en sentir el azote. Los organismos más pequeños, la base de todo, empezaron a extinguirse en silencio.
presionados por el caos. La fauna se movilizó en un éxodo desesperado, huyendo del cinturón de fuego en el que se había convertido el Ecuador. El océano se vació en el centro para amontonarse en los polos, pero la salvación era solo para los fuertes, para los que podían cubrir distancias infinitas. Los demás, atrapados por sus propias limitaciones, no tuvieron escapatoria. Arriba, el agua hervía. Abajo, el abismo carecía de oxígeno. Tuvieron que escoger su propio veneno: morir calcinados en la superficie o asfixiado en las profundidades. Pero si la vida fue cruel con los que no pudieron huir, tampoco fue piadosa con los nativos de los polos. Aquellos habitantes originales vieron cómo una horda de invasores, expulsados por el calor, se adaptaba con una rapidez aterradora a sus climas. En una competencia desleal, los recién llegados arrebataron nichos que a los nativos les había tomado milenios perfeccionar. Para que dimensionen la magnitud de esta invasión, antepasados de los caimanes reclamaron las aguas del Ártico. La población nativa, acorralada, no pudo competir contra tales especímenes. Sin posibilidad de emigrar más al norte, porque simplemente ya no había más norte, perecieron. En la tierra firme, el impacto no fue menos dramático. Aunque los límites geográficos son muros más difíciles de escalar que las corrientes marítimas, el hambre y el calor forzaron la marcha. Los mamíferos de mayor tamaño, aquellos que habían crecido durante el Paleoceno, descubrieron que su cuerpo era su propia trampa. Un cuerpo grande no soporta una fragua global. La migración era la única salida. En Sudamérica, aislada y ardiente, el éxodo fue hacia el sur, buscando el último refugio en los bosques de la Antártida. Para los que no pudieron correr, la respuesta no vino del camino, sino de su propia biología. Se empequeñecieron. Reducir su tamaño fue la única forma de no morir bajo el sol y de subsistir con plantas que, intoxicadas de carbono, habían perdido su valor nutritivo. Mientras tanto, los antepasados de caballos, cerdos y ciervos abandonaron el trópico para siempre en un éxodo masivo hacia los polos. Muchos de ellos jamás regresarían. Si los habitantes del mar sucumbieron ante la inmigración descontrolada, ¿por qué para los nativos terrestres había de ser diferente? Fue la misma tragedia, pero con nuevos actores. Los especialistas, aquellos animales diseñados para un solo mundo, desaparecieron. Los invasores que venían del Ecuador eran todoterreno, generalistas hambrientos, y esa fue su ventaja decisiva. El contacto constante entre los grandes continentes terminó por asfixiar las últimas chances de los nativos. Su única esperanza era una apuesta imposible: evolucionar hasta parecerse a sus invasores. Con esta nueva realidad, forjada en el fuego y el desplazamiento, el Eoceno comenzaba hace 56 millones de años. Hola amigos, gracias por haber llegado hasta el final de este video de 20 minutos. Ciertamente lo aprecio de gran manera. Así que, pues bueno, muchas gracias nuevamente. Espero que les haya gustado estos primeros 5 capítulos, que sin duda son solo la apertura en lo que se espera que sea una serie de al menos 20 capítulos. Por ende, no puedo decir sino que seguirá y trataré de seguir mejorando, pero hasta entonces seguiremos así y podremos pues hacerlo realidad, que es el objetivo, incluso si algunas cosas se tardan.
Y hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que les haya gustado nuevamente el video de hoy, la recopilación, y que les esté gustando la serie por el momento. Muchas gracias y adiós.